Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. En el día de hoy vamos a continuar tejiendo las emociones. En este video vamos a tejer a la siguiente emoción, que será miedo o temor. Este amigurumi está muy fácil de hacer y el tamaño final de él fue de 14 centímetros con un hilo utilizado de 2 milímetros su grosor. Recuerden que el tamaño final va a variar dependiendo del grosor de lana o hilo que ustedes utilicen. Para los que son nuevos, por aquí les dejaré una lista de todos los tutoriales de emociones de Intensamente que hemos tejido en el canal, ya que temor es la emoción número 7. También les comento que si desean adquirir el patrón PDF de miedo, en mi tienda virtual lo podrán encontrar. Otra cosita es que el video estará subtitulado en múltiples idiomas, así que por acá arriba en el botón de subtítulos podrán activarlos o desactivarlos. Y sin más que decirles, no olviden suscribirse al canal y darle un like a este hermoso video. Ahora sí, vamos a pasar con la lista de materiales que vamos a necesitar. Por aquí les mostraré todos los materiales en físico para que puedan tener una mejor idea de ellos. Comenzando por el hilo, este ha sido el hilo que yo utilicé para tejer a mis emociones. Es de la marca Amigurumi de círculo, su composición es de 100% algodón y su grosor es de 2 milímetros o 5 hebras. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier otra marca, que no va a haber ningún problema. Luego está la aguja o ganchillo de crochet. En la etiqueta de nuestros ovillos suele venir la indicación de cuál es la aguja o número que nosotros debemos utilizar. En mi caso, en este me indica que debo usar una de 2 milímetros. Y esa es la que voy a utilizar para tejer a esta emoción. Una aguja o ganchillo de crochet de 2 milímetros con un hilo de 2 milímetros o 5 hebras. Luego la lista de colores, que es la siguiente. Vamos a necesitar color negro para los zapatitos, el suéter y la boca. Luego para el pantalón yo utilicé esta tonalidad de vino tinto. Para el lacito rojo. Para las mangas del suéter utilicé azul turquesa. Para la piel he estado utilizando una tonalidad de violeta, que la usé en los bracitos y en la cabeza. Luego para las cejas y la antena o cabello vamos a utilizar color púrpura. Y por último, para los ojos y el suéter vamos a necesitar blanco. Así que esos serán todos los colores que este miedo va a llevar en su paleta de colores. Luego pasamos con los ojos. En mi caso voy a estar utilizando ojos de seguridad de 10 milímetros su tamaño, con sus respectivas trabas de seguridad. Luego vamos a necesitar una tijera, por supuesto, una aguja lanera para poder coser todas las piezas al cuerpo y un par de marcadores de rondas para poder saber cuál es el comienzo y el final de cada una de las rondas que tejeremos. Alfileres para poder posicionar las piezas sobre el cuerpo. Y por último, algodón siliconado sintético o antialérgico para rellenar todo el cuerpo de miedo.
También voy a estar utilizando un palito de madera para poder ayudarme mejor a la hora de rellenar. Y ya con eso podemos comenzar a tejer a nuestra emoción. Antes de comenzar, no se olviden de ir pausando el video a medida que van tejiendo cada ronda, ya que la velocidad del video es un poco rápida en comparación a la velocidad que nosotros tejemos. Y ahora sí vamos a iniciar este paso a paso. Primeramente estaremos tejiendo el cuerpo, el cual es una pieza única desde los pies hasta la cabecita. Así que vamos a estar iniciando de abajo hasta arriba. Lo primero que tejeremos serán los zapatitos, así que vamos a utilizar color negro para ello. Por aquí realicé un nudo corredizo para obtener una lazada inicial y de aquí poder levantar 6 cadenas al aire. Vamos a levantar 6 cadenas. Una vez listas, vamos a contarlas y ahora estaremos tejiendo sobre ellas y alrededor de ellas. Así que nos vamos a devolver tejiendo puntos sobre cada una de las cadenas. Aquí ubiqué la segunda cadena a partir de la aguja y en esta cadena voy a realizar un aumento de punto bajo. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Entonces tejemos un aumento y ahora en las próximas 3 cadenas vamos a tejer 3 puntos bajos, o sea, un punto bajo sobre cada cadena. 3 puntos bajos. Luego al final nos va a sobrar una cadena donde estaremos tejiendo 4 puntos bajos en la misma cadena. De esta forma estaríamos girando hacia el otro lado de las cadenas donde también vamos a tejer puntos bajos. Por aquí ya tejí los 4 puntos bajos en la misma cadena y ahora voy a tejer del otro lado tomando la hebra que me sobró. Entonces aquí vamos a tejer 3 puntos bajos, uno sobre cada cadena, ¿sí? En las próximas 3 cadenas tejeremos un punto sobre cada una de ellas. Por aquí llevo mi segundo punto y el tercero. Por último nos debe sobrar una cadena aquí al final donde tejeremos un aumento de punto bajo, ¿sí? O sea, 2 puntos bajos en la misma cadena. De esta forma la ronda número 1 ya estaría lista con un total de 14 puntos bajos. Así que vamos a pasar con la siguiente, la ronda número 2. Vamos a iniciar aquí en el primer punto que tejimos y realizamos un aumento de punto bajo aquí, o sea 2 puntos sobre el mismo punto. Seguidamente en el siguiente punto de nuevo vamos a tejer otro aumento de punto bajo. Entonces la ronda número 2 la estaríamos iniciando con 2 aumentos, un aumento sobre cada punto, ¿ok? No se olviden de marcar el primer punto de la ronda número 2 para así saber cuál es el final de esta ronda. Ahora vamos a tejer en esta parte 3 puntos bajos, uno sobre cada punto. ¿Listo? Llegamos a la parte del frente o el extremo donde vamos a tejer solamente aumentos. Tejeremos 4 aumentos en esta parte. O sea, un aumento sobre cada punto. 4 aumentos en total, ¿sí? Dos puntos bajos sobre un mismo punto. De esta forma giramos al otro lado para continuar tejiendo el resto de los puntitos. Ahora, una vez listos los 4 aumentos, nos toca tejer 3 puntos bajos, uno sobre cada punto.
Por último nos van a sobrar 2 puntos bajos donde tejeremos 2 aumentos, o sea 2 puntos bajos sobre cada uno de estos 2 puntos, ¿sí? 2 aumentos de punto bajo. De esta forma la ronda número 2 ya estaría lista con un total de 22 puntos bajos. Esta sería la suela o planta del zapatito. Ahora vamos a comenzar a subir para ir formando la pierna. Entonces pasamos con la ronda número 3, en la que vamos a tejer tomando únicamente las hebras de atrás de cada uno de los puntos. Tejeremos aquí un total de 22 puntos bajos, uno sobre cada punto, pero cada puntito estará tejido solamente en la hebra de atrás de los puntos bajos. Entonces por aquí no se visualiza muy bien la hebra de atrás que estoy tomando porque estamos tejiendo con color negro, pero es muy simple, solamente deberán tomar la hebra de atrás de los puntos y tejer un punto bajo sobre cada punto hasta finalizar la ronda. No se olviden de marcar siempre el primer puntito de cada una de las rondas que vayan tejiendo, ¿sí? Como verán, por aquí ya finalicé la ronda número 3. 22 puntos bajos, todos tejidos en la hebra de atrás de los puntos. Pasamos entonces con la siguiente ronda, la número 4. Vamos a iniciar tejiendo 4 puntos bajos y en esta ronda sí vamos a tomar las 2 hebras para tejer los puntos, ¿ok? Tejemos el primer punto bajo y lo marcamos enseguidamente. Voy a tejer 3 más para así haber completado 4 puntos bajos iniciales. Y ahora en toda esta parte vamos a tejer disminuciones de punto bajo. Tejeremos un total de 7 disminuciones, una al lado de la otra. Ya saben que una disminución es tejer un punto bajo sobre 2 puntos para así restar 1, ¿sí? Entonces vamos a tomar las 2 hebras delanteras de 2 puntos y realizamos el punto bajo sobre ellas. 7 disminuciones en total, una al lado de la otra. Así que por aquí ya finalicé y ahora vamos a tejer el resto de los puntos para finalizar la ronda. Nos deberán sobrar 4 puntos bajos antes de llegar a el marcador y en estos 4 puntos vamos a tejer un punto sobre cada punto, o sea 4 puntos bajos. Ya con esto finalizamos la ronda número 4 con un total de 15 puntos bajos. Pasamos entonces con la siguiente ronda, la número 5. Retiro mi marcador, tejo mi primer punto bajo y lo marco. Vamos a iniciar entonces tejiendo 4 puntos bajos. Yo ya tejí uno, que fue el que marqué, así que voy a tejer 3 más. 4 puntos bajos y ahora nos toca tejer disminuciones nuevamente. En la parte del frente tejeremos un total de 3 disminuciones, una al lado de la otra, al igual que lo hicimos en la ronda anterior. Por aquí ya finalicé las 3 disminuciones y por último voy a tejer 5 puntos bajos. En los 5 puntos bajos libres que nos deberían de sobrar después de tejer las 3 disminuciones. Así que listo esta ronda, la número 5, con un total de 12 puntos bajos. Y esta sería la última ronda en color negro
porque ahora vamos a cambiar de color para vino tinto. En mi caso, ese será el color que voy a utilizar para tejer el pantalón. Así que el color que vayan a utilizar para el pantalón, ese es el que vamos a utilizar ahorita para realizar el cambio de color. Entonces voy a realizar en la puntita de mi color vino tinto un nudo corredizo para obtener una cadena o lazada y esta poder agregarla en el tejido. El cambio de color lo vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a retirar la última lazada del último punto en color negro que tejimos y aquí vamos a agregar esta nueva lazada que acabamos de obtener con el nudo corredizo, ¿sí? El color negro ya lo podemos cortar y vamos a rellenar con algodón el zapatito. Ustedes deben ir rellenando a medida que van tejiendo el cuerpo con algodón, ¿sí? Así que vamos a rellenar el zapatito. Recuerden que si encuentran algún error en el patrón y no saben cómo continuar, lo primero que deben hacer es irse a los comentarios, que lo más seguro es que yo dejo ahí abajito la corrección de la ronda, ¿sí? Y si aún no está, por favor notifíquenme para colocarla en los comentarios y así ayudar a las crocheteras para que puedan continuar con el tutorial, ¿sí? Así que bueno, por aquí vamos a iniciar la ronda número 6, donde tejemos 12 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto, con el nuevo color, en mi caso vino tinto. Ahora sí pasamos con la siguiente ronda, la número 7. En esta vamos a tejer en BLO, que ya saben que BLO es tejer tomando únicamente la hebra de atrás de cada uno de los puntos. Entonces aquí vamos a tejer 12 puntos bajos, 12, pero esta vez estarán tejidos todos en la hebra de atrás de los puntos. 12 puntos bajos en BLO. Entonces por aquí ya estaría lista la ronda número 7. Pasamos con las siguientes rondas, la número 8. Y de la número 8 hasta la número 11 vamos a estar tejiendo 12 puntos bajos en cada una de las rondas. Voy a marcar aquí el primer punto bajo de la ronda número 8 y vamos a tejer de la ronda número 8 hasta la número 11. O sea que son 4 rondas de 12 puntos bajos cada una de ellas. Estas rondas las voy a tejer aparte y ya vuelvo para mostrarles. Entonces por aquí ya finalicé las 4 rondas. Como verán, llegué hasta la ronda número 11, finalicé, corté el hilo y escondí el sobrante entre los puntos del tejido. Así que de esa forma finalizamos la pierna. Ustedes deberán tejer otra piernita de la misma forma desde la ronda número 1 hasta la 11. Y en la segunda pierna no van a cortar el hilo al finalizar, ¿sí? Ya que próximamente vamos a estar uniendo estas piernas entre sí. Así que muy importante dejar una de las piernas con hilo para poder unirlas. También, como verán, el pantalón lleva un detalle, un borde en la parte inferior que vamos a estar tejiendo, el cual es muy fácil y también es totalmente opcional, que sería este. Este borde estará tejido sobre las hebras delanteras de una ronda que dejamos allí. Así que vamos a tejer este borde luego de tejer las dos piernitas, ¿ok? Una vez que tengan las dos piernitas, vamos a tejer el borde.
Entonces voy a estar utilizando color vino tinto, una hebra totalmente aparte. En la puntita le realizo un nudo corredizo para obtener una cadena o lazada inicial y poder comenzar a tejer en la piernita. Entonces este borde lo vamos a estar tejiendo sobre las hebras delanteras de la ronda número 6. Recuerdan que nosotros habíamos tejido la ronda número 7 sobre las hebras de atrás de la ronda número 6. Entonces de esta forma nos sobraron las hebras delanteras de la ronda número 6. Sobre estas hebras es que vamos a tejer el borde, así que nos vamos a ubicar en el último punto de la ronda número 6, que sería este, donde pasé la aguja. Colocamos la piernita de esta forma y vamos a estar tejiendo de izquierda hacia la derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha. Entonces aquí en el último punto de la ronda número 6 voy a agregar la lazada y levanto una cadena inicial. En este mismo punto o hebra vamos a tejer un punto bajo, que será el punto bajo inicial de la ronda. Entonces en esta ronda, que vamos a llamar la ronda número 7, en la que vamos a tejer en FLO, o sea en las hebras delanteras, vamos a tejer 12 puntos bajos, uno sobre cada hebra, ¿sí? Hasta llegar al final de la ronda o hasta completar todas las hebras. Al final vamos a estar uniendo esta ronda entre sí. Vamos a unir los dos extremos de esta ronda realizando un punto deslizado sobre el primer punto bajo de la ronda. Este borde lo vamos a bajar así para que quede de esta forma. Y entonces aquí en la parte de atrás o posterior vamos a unir los dos extremos realizando un punto deslizado. Yo voy a realizar un aumento aquí en el último punto para poder llegar a el primer punto bajo, que sería este. Así que ustedes dejan un aumento al final. Y así realizamos el punto deslizado con más facilidad. De esta forma ya estaría listo el borde. Cortamos el hilo y escondemos este pedacito que nos sobró entre los puntos del tejido. Entonces ahora sí estaría lista la pierna. Yo le realicé los bordes a ambas piernitas. Y ahora, antes de pasar con el siguiente paso, que será unirlas entre sí, vamos a rellenarlas. Por aquí ya están rellenas y listas para ser unidas. Entonces vamos a ubicar nuestra pierna en la que dejamos el hilo, ¿sí? Al finalizar. Y en esta pierna vamos a estar tejiendo unos puntos extras que serán un total de 5 puntos. Nos ubicamos justo en el último punto que tejimos de la ronda número 11 y vamos a tejer 5 puntos extras. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto será para poder centrar la aguja, el tejido y poder realizar la unión que quede perfectamente derecha. Nos ubicamos en la otra piernita, vamos a ubicar justamente y exactamente el punto número 11 de la última ronda, que sería el penúltimo punto. Ahí vamos a pasar la aguja de esta forma y vamos a tejer directamente sobre este punto número 11 un punto bajo.
De esta forma ya estarían unidas las piernitas. Este punto que acabamos de tejer lo marcamos enseguida porque este será el primer punto de la siguiente ronda, la cual será la número 12, ¿sí? Entonces lo marcamos, ya que este será nuestro nuevo punto marcado para continuar tejiendo el cuerpo. Entonces pasamos con la siguiente ronda, la número 12. En esta vamos a estar tejiendo 12 puntos bajos sobre cada una de las piernas, es decir que tejeremos un total de 24 puntos bajos. Es muy simple, vamos a estar tejiendo primero sobre esta pierna, que en mi caso sería la izquierda. Voy a tejer un punto bajo sobre cada punto, ¿sí? Haciendo un total de 12 puntos bajos sobre esta pierna. Por aquí tejí el último punto, el número 12. Ya está lista esta piernita, así que me toca tejer 12 puntos más en la otra pierna. Así que ubico el punto bajo libre, el próximo punto bajo libre en la otra pierna y comienzo a tejer mis 12 puntos bajos, al igual que lo hicimos en la pierna anterior. Muy importante que vayan realizando el conteo de los puntos para que al final les dé un total de 24 puntos, ¿sí? Así que por aquí ya finalizamos la ronda número 12 con un total de 24 puntos bajos. Ya saben, muy importante finalizar con 24 puntos. Entonces, una vez que tengamos los 24 puntos, vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 13 y la número 14. Vamos a tejer el primer punto bajo sobre el punto que teníamos marcado y este lo marcamos enseguida. En estas dos rondas, en la 13 y en la 14, tejeremos 24 puntos bajos, en la 13 y en la 14. Entonces vamos a tejer dos rondas de 24 puntos bajos. Por aquí ya finalicé, llegué hasta la ronda número 14. Así que ustedes pausen el video, tejan y una vez que lleguen hasta aquí, así se vería el resultado. Entonces esta sería la última ronda en color vino, así que voy a cortar el color. Ahora vamos a agregar el color negro para comenzar a tejer el suéter. Entonces ya saben, para realizar el cambio de color lo mismo. En el nuevo color, en este caso el negro, vamos a realizar un nudo corredizo en la puntita para obtener una lazada o cadena y esta poder agregarla en el último punto en color vino. Aquí retiré la última lazada del último punto y voy a agregar esta para cerrar este último punto con color negro. Voy a esconder estos restantes en la parte interna del tejido. Listo el cambio de color, entonces continuemos con la siguiente ronda, que será la número 15 y la número 16. Vamos a tejer dos rondas con la misma cantidad de puntos, 24 puntos bajos, en la ronda número 15 y en la ronda número 16. Así que yo voy a tejerlas. Por aquí listas las dos rondas, la 15 y la 16, con 24 puntos bajos
cada una de ellas. Ahora, a partir de ahora vamos a estar realizando cambios de colores constantemente, de blanco para negro y de negro para blanco. Ahora vamos a realizar el cambio de color para blanco. Ya saben, vamos a realizar un nudo corredizo en la puntita y aquí en el último punto retiramos la última lazada y agregamos esta lazada en color blanco. El color negro no lo vamos a cortar porque vamos a cambiar en la próxima ronda para color negro. Entonces vamos a continuar con la siguiente ronda, que es la número 17. En esta ronda, al igual que las anteriores, vamos a tejer 24 puntos bajos. Voy a marcar aquí el primer punto de la ronda número 17. Y les comento desde ya que desde la ronda número 17 hasta la 21 vamos a tejer 24 puntos bajos, pero cambiaremos de color en cada una de las rondas. Entonces aquí en la número 17 nos toca tejer con color blanco 24 puntos bajos. La siguiente ronda será la número 18, en la que vamos a cambiar de color para negro. Así que por aquí la ronda número 17 ya estaría lista, así. Cambiamos de color para negro. Vamos a retirar la última lazada de el último punto en color blanco y aquí directamente voy a agregar el color negro, ya que como no lo habíamos cortado, simplemente lo agregamos. Y pasamos con la ronda número 18, donde tejeremos 24 puntos bajos, pero en color negro. Un punto bajo sobre cada punto hasta finalizar la ronda. Y por aquí lista la ronda número 18. Así se verían los cambios de colores. Y con estos cambios vamos a lograr el modelo del suéter de Temor. Así que muy importante que realicen los cambios de colores. Vamos a pasar con la siguiente ronda, entonces, en la que vamos a cambiar de color para blanco. El color blanco no debimos haberlo cortado, ¿ok? Entonces pasamos con la ronda número 19, en la que vamos a tejer 24 puntos bajos en color blanco. En pantalla les voy a dejar las dos rondas que deberán tejer, las próximas dos rondas que deberán tejer. Así que en esta, la 19, 24 puntos bajos en blanco. Luego pasan a la ronda número 20, donde cambian de color para negro, tejiendo 24 puntos bajos. Y luego pasan a la número 21, cambiando de color para blanco, donde tejerán también 24 puntos bajos. Así que pausen el video y tejan hasta la ronda número 21. Como verán, aquí yo ya tejí hasta la ronda número 21, ¿sí? Tejí la 19 en blanco, la 20 en negro y la 21 en blanco nuevamente. 19, 20 y 21. En pantalla se encuentra el patrón para que no se vayan a confundir. Así que una vez que lleguen hasta la ronda número 21, vamos a comenzar a rellenar todo lo que no habíamos rellenado, que sería la parte de la cadera, cintura y
parte del suéter. Entonces vamos a rellenar, no vamos a colocar mucho algodón para que no quede tan gordito, porque Miedo es bastante delgado, así que vamos a colocar el algodón necesario, ¿sí? Por aquí ya rellené. Y así es como iría quedando este hermoso amigurumi. Vamos a pasar con la siguiente ronda, que sería la número 22. En esta vamos a cambiar nuevamente de color para negro. Así que aquí en el último punto agregamos el color. La siguiente ronda será la número 22 y en esta vamos a estar tejiendo unas secuencias de disminuciones. Iniciaremos tejiendo 2 puntos bajos. Vamos a marcar aquí el primer punto, el segundo y lo próximo que haremos será la disminución. Entonces en esta ronda esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en total. 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda. De esta forma estaríamos restando 6 puntos bajos a 24 que teníamos en la ronda anterior. Y estaríamos finalizando esta ronda con un total de 18 puntos bajos, realizando las 6 secuencias de disminuciones, que son, ya saben, 2 puntos bajos y una disminución. Por aquí entonces listas mis secuencias y el total de 18 puntos bajos. Muy importante que se aseguren de tener los 18 puntos, ¿sí? Antes de pasar con la siguiente ronda. Cambiamos de color aquí en la última lazada para color blanco nuevamente. Y vamos a comenzar la ronda número 23. En esta tejeremos puntos bajos normales, así que vamos a tejer 18 puntos bajos, uno sobre cada punto. Marcamos aquí el primer punto y vamos a tejer hasta finalizar toda la ronda puntos bajos. Por aquí ya finalicé la ronda número 23. Como verán, ya corté el color blanco, así que ustedes córtenlo porque no lo vamos a utilizar más en adelante, ¿ok? Vamos a cambiar de color para negro aquí en la última lazada. Pasamos entonces con la siguiente ronda, que será la número 24. En esta nuevamente vamos a realizar una secuencia de disminuciones. Iniciamos tejiendo el primer punto bajo y lo marcamos. Ahora seguidamente vamos a realizar la disminución. Y esta será la secuencia que vamos a repetir en toda la ronda. Un punto bajo y una disminución 6 veces en total, hasta finalizar la ronda con un total de 12 puntos bajos. Entonces por aquí ya finalicé la ronda 24 y al finalizar vamos a cortar el hilo color negro, ¿sí? Porque vamos a cambiar de color para violeta o el color que vayan a utilizar para la piel. En este momento búsquenlo para cambiar de color a ese color. En mi caso voy a utilizar el color violeta para su piel.
Ya saben, vamos a realizar un nudo corredizo aquí en la punta para obtener la lazada inicial y poder realizar el cambio de color invisible. Retiro la última lazada del último puntito en color negro y aquí voy a agregar el color violeta. Vamos a tejer la última ronda de disminuciones por el momento. Escondemos aquí el sobrante de hebra dentro del tejido. Entonces pasamos con la siguiente ronda, la número 25. Vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos, uno sobre cada punto, y seguidamente tejemos una disminución. Esta será la secuencia que vamos a repetir solamente 3 veces en toda la ronda. 2 puntos bajos y una disminución. Por aquí tejo la última disminución de la última secuencia, la número 3. Y con esto la ronda número 25 ya estaría lista con un total de 9 puntos bajos. Muy importante que realicen el conteo de los puntitos antes de pasar con la siguiente ronda. La siguiente será la número 26. En esta vamos a tejer un total de 9 puntos bajos, uno sobre cada punto. Marcamos el primer punto bajo y tejemos los puntos. Así que por aquí ya finalicé la ronda número 26. Estas dos rondas en color violeta que acabamos de tejer van a formar la parte del cuello de Temor. Entonces vamos a rellenar esta parte, la parte del cuello y la parte del suéter que no habíamos rellenado. En la parte del cuello vamos a colocar abundante algodón para que quede firme y de esta forma la cabecita no se mueva, ¿sí? Entonces, una vez relleno, ya podemos pasar con la siguiente parte que será la cabeza. Vamos a tejer la cabeza sin cortar el hilo. Vamos a continuar tejiendo las rondas. Entonces la siguiente ronda será la número 27. A partir de ahora vamos a estar realizando aumentos en las siguientes rondas. Así que en esta ronda, la 27, tejeremos únicamente aumentos. Vamos a realizar un total de 9 aumentos. Aquí ya tejí mi primer aumento y marqué el primer punto. Entonces, vamos a tejer un aumento sobre cada punto. Ya saben que un aumento son 2 puntos bajos sobre el mismo punto, ¿sí? Entonces, ya que vamos a tejer 2 puntos bajos sobre cada punto por 9, 2 por 9, 18. Así que al final de la ronda deberíamos de tener un total de 18 puntos bajos. Por aquí finalicé y lo hice con un aumento. Ya finalicé los 9 aumentos y con 18 puntos bajos. Muy importante que realicen el conteo de los puntos. Entonces de esta forma la ronda número 1 de la cabeza, o en este caso la número 27, ya estaría lista. Vamos a pasar con la siguiente, la número 28. Tejemos el primer punto bajo y lo marcamos inmediatamente.
En esta ronda vamos a tejer puntos bajos normales sin aumentos, así que tejeremos 18 puntos bajos, uno sobre cada punto, hasta finalizar la ronda. Por aquí ya estaría lista la ronda número 28 con un total de 18 puntos bajos. En la siguiente ronda, la número 29. Vamos a iniciar tejiendo un punto bajo, lo marcamos y seguidamente en el siguiente punto tejemos un aumento, o sea 2 puntos bajos en el mismo punto. Entonces esta será la secuencia que vamos a repetir en toda la ronda. Un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces en total. 9 veces. Es decir, hasta finalizar la ronda vamos a repetir lo mismo. Un punto bajo y un aumento. Al finalizar vamos a tener un total de 27 puntos bajos. Por aquí ya finalicé y así es como quedaría. Justamente con forma de embudo, como verán. En la parte inferior más fina y a medida que vamos avanzando va a ser más ancha. Y al finalizar siempre lo haremos con un aumento cuando se trate de tejer secuencias. Siempre al final de la ronda vamos a terminar con un aumento o con una disminución en caso de que sean secuencias de disminuciones. Entonces olvidamos la ronda número 29 y pasamos con la número 30. Esta es fácil porque vamos a tejer puntos bajos normales. Tejeremos un total de 27 puntos bajos. No se olviden de marcar el primer punto y tejer hasta el final de la ronda. 27 puntos bajos. Por aquí ya finalicé la ronda número 30. Y así va hasta ahora. Vamos a pasar entonces con la siguiente ronda y la última de aumentos, la número 31. Vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos, uno sobre cada punto y seguidamente un aumento. Esta será la secuencia que vamos a repetir en toda la ronda 9 veces en total. 2 puntos bajos y un aumento, hasta finalizar con un total de 36 puntos bajos. Así que yo voy a tejerla y ya vuelvo para mostrarles. No se olviden de marcar el primer punto bajo. Por aquí lista la ronda número 31 con 36 puntos bajos. Como verán, aquí finalicé con un aumento en el último punto y la secuencia la repetí 9 veces en toda la ronda. Bueno, entonces esta sería la última ronda de aumentos. Ahora vamos a pasar con las rondas que van a formar el alto de la cabecita. En estas rondas no vamos a realizar aumentos y mucho menos disminuciones. Vamos a tejer puntos bajos normales, uno sobre cada punto. Entonces pasamos con la siguiente ronda, la número 32. Tejemos el primer punto bajo y lo marcamos. Solo vamos a marcar el primer punto bajo de la ronda 32, porque desde la 32 hasta la 41 vamos a tejer.
36 puntos bajos en cada una de las rondas. Entonces vamos a marcar el comienzo de la ronda número 32 y vamos a tejer hasta la número 41. Y wow, por aquí ya finalicé las 10 rondas de 36 puntos bajos. De la 32 hasta la 41 serían 10 rondas, todas con la misma cantidad de puntitos. Y este sería el resultado. Así que ustedes pausen el video y una vez que lleguen hasta la 41, así debería de quedarles su amigurumi. Y por aquí les muestro las 10 rondas desde la 32. Para realizar el conteo nos ubicamos en la parte izquierda después del marcador y contamos hacia arriba. 10 rondas de 36 puntos bajos. Ya con esto casi estaría listo el cuerpo. Ahora nos toca cerrar toda la parte superior de la cabecita para finalizarlo. Entonces vamos a continuar con las rondas. A partir de ahora vamos a tejer secuencias de disminuciones muy parecidas a las que realizábamos con los aumentos, pero en este caso vamos a disminuir. Entonces pasamos con la siguiente, la número 42. Tejemos el primer punto y lo marcamos. Vamos a iniciar tejiendo 4 puntos bajos, uno sobre cada punto. Y seguidamente nos toca tejer la disminución. Ya saben, para tejer la disminución tomamos 2 hebras seguidamente de 2 puntos y sobre estas vamos a tejer un punto bajo para así estar restando un punto aquí, para restar un punto sobre cada disminución. Entonces esta secuencia de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Es decir, hasta finalizar vamos a repetir la misma secuencia. 4 puntos bajos y una disminución. Marquen el primer punto para que así se les facilite identificar el final de la ronda. Por aquí ya finalicé y justamente lo hice con una disminución aquí en los 2 últimos puntos bajos. Entonces ya estaría lista esta ronda número 42 con un total de 30 puntos bajos. Asegúrense de tener los 30 puntos bajos, ¿sí? Antes de pasar con la siguiente ronda. Entonces 30 puntos bajos aquí. Pasamos con la siguiente, la número 43. Iniciamos tejiendo 3 puntos bajos y seguidamente toca la disminución. Vamos a marcar aquí el primer punto bajo y ahora sí nos toca la disminución. Esta será la secuencia que vamos a repetir en la ronda 43. 3 puntos bajos y una disminución. 6 veces vamos a repetir la misma secuencia hasta finalizar la ronda con un total de 24 puntos bajos. Así que cada vez vamos a tener menos puntos bajos gracias a las disminuciones. Y el resto de las secuencias que vamos a repetir hasta cerrar la cabecita van a ser muy similares. Todas las vamos a repetir 6 veces, pero cambiará la cantidad de puntos, ¿sí? Entonces vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 44. Tejemos el primer punto y lo marcamos. Iniciamos tejiendo 2 puntos bajos contando el que acabé de marcar y seguidamente viene la disminución. Entonces esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en esta ronda. 2 puntos bajos y una disminución.
Al finalizar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Así que muy importante que se aseguren de tener los 18 puntos una vez que finalicen la secuencia. Antes de continuar tejiendo vamos a rellenar toda la cabecita con nuestro algodón, ¿sí? Entonces vamos a ir rellenando cada una de las zonas de la cabecita y vamos a intentar no colocar demasiado algodón porque no queremos que esta cabeza quede muy grande. Ella tiene que quedar fina, así que vamos a colocar el algodón necesario solamente. Entonces por aquí ya estaría rellena la cabecita. Una vez que la tengan lista, vamos a continuar con el resto de las rondas para finalizar. La siguiente será la número 45. En esta vamos a iniciar tejiendo un punto bajo y seguidamente una disminución. Entonces esta será la secuencia que vamos a repetir en esta ronda 6 veces en total. Marcamos el primer punto bajo y vamos a completar la secuencia. Un punto bajo y una disminución. Al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos bajos y finalizaremos con una disminución, al igual que en todas las otras secuencias. Una vez lista, pasamos con la última ronda de la cabecita y del cuerpo, que será la número 46. En esta vamos a tejer únicamente disminuciones. Vamos a realizar 6 disminuciones en toda la ronda. Entonces al finalizar vamos a tener un total de 6 puntos bajos finales. Entonces vamos a tejer aquí una disminución, una al lado de la otra. 6 en total. Y por aquí la última disminución. Al final vamos a dejar un excedente de aproximadamente 10 centímetros de largo, cortamos el hilo, vamos a ubicar nuestra aguja lanera para coser y vamos a estar cerrando esta última ronda con un anillo mágico invertido. Entonces vamos a agregar la aguja aquí a nuestro hilo y voy a estar realizando un anillo mágico invertido en esta ronda. Lo que haremos es muy simple, vamos a tomar la hebra delantera de cada uno de estos 6 puntos, de abajo hacia arriba voy a pasar la aguja en cada uno de los puntos, en la hebra de adelante. Paso la aguja de abajo hacia arriba en la hebra de adelante 6 veces. Y al finalizar vamos a tirar con fuerza de esta hebra, de este hilo, para que se cierre por completo este agujerito. Por último escondemos el sobrante del hilo entre los puntos y lo cortamos. Ya con esto la cabecita estaría lista.
Y esta emoción está bastante fácil de tejer ya que no lleva cabello, así que esa será una pieza menos que no vamos a tejer esta vez. Ya con esto el cuerpo estaría listo. Ahora nos toca tejer el resto de los accesorios para finalizar a temor. Ahora vamos a pasar a tejer los bracitos y el lacito. De esa forma finalizaríamos el suéter y luego pasamos con los detalles del rostro. Por aquí les muestro el bracito, así nos va a quedar. Vamos a utilizar dos colores, el color violeta, o sea, el mismo que utilizamos para tejer el cuerpo, o mejor dicho, la cabeza, y azul celeste. Entonces vamos a iniciar con color violeta realizando un anillo mágico de 7 puntos bajos. Al finalizar realizamos aquí el conteo de los 7 puntos bajos y cerramos el anillo. De esta forma la ronda número 1 ya estaría lista. Pasamos con la siguiente, la número 2. Para iniciarla vamos a tejer el primer punto bajo sobre el primer punto bajo de la ronda número 1. O sea, este. Entonces en esta ronda, la 2, vamos a tejer 7 puntos bajos normales, o sea, un punto bajo sobre cada punto. Este primer punto lo marcamos, ya que ustedes deberán tejer de la ronda número 2 hasta la número 3, 7 puntos bajos. Entonces vamos, y ustedes también deberán tejer 2 rondas de 7 puntos bajos. Tejemos la 2 y luego la 3. Una vez que las finalicen, así es como se vería. Entonces el inicio de este bracito consta de 3 rondas, la 1, la 2 y la 3. Ahora vamos a cambiar de color para azul celeste para continuar tejiendo el resto de las rondas del bracito. Así que vamos a realizar lo mismo para realizar el cambio de color. En la puntita tejemos un nudo corredizo para obtener una lazada y esta la agregamos en el último punto. Así, y ahora vamos a cortar el color violeta, ya que este no lo vamos a utilizar. Voy a esconder aquí rápidamente dentro del bracito el resto de los hilos o hebras que me quedaron. Entonces vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 4. En esta también vamos a tejer 7 puntos bajos. Y desde la ronda número 4 hasta la número 12 vamos a tejer 7 puntos bajos en cada una de estas rondas. Serán 9 rondas con la misma cantidad de puntos. Como este bracito es bastante pequeñito y delgado, vamos a tejer los puntos de esta forma. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba, o sea, la pasamos y sacamos la aguja arriba para poder traer hilo y realizar los puntos. De esta forma vamos a ir realizándolo en cada una de las rondas, ¿sí? Yo voy a tejer desde la ronda número 4 hasta la 12. Así que pausen el video y cuando lleguen a la última ronda nos vemos aquí. Entonces, una vez listas todas las rondas, este sería el resultado.
Una vez que lleguen a la ronda número 12, esa sería la última, y ahí vamos a cortar el hilo. No se olviden de dejar un excedente largo para poder coser más adelante los bracitos al cuerpo. Estos bracitos no los vamos a rellenar, ¿ok? Los vamos a dejar así que no los rellenen. Por último vamos a cerrar aquí la última ronda con ayuda de nuestra aguja lanera de esta forma. Vamos a darle unas puntaditas para que se cierre y quede plana por completo, y así sea más fácil a la hora de coser los bracitos. Ustedes deberán tejer otro bracito de la misma forma, y una vez que los tengan listos vamos a posicionarlos aquí, justo debajo de las rondas del cuello. Posicionamos el bracito con un alfiler y luego los vamos a coser con la ayuda de nuestra aguja lanera. Así que yo los voy a coser aparte y ya les muestro cómo quedarían. Entonces por aquí ya cosí los bracitos. Es muy simple. Vamos a coserlos debajo del cuello, justo así. Yo le di 3 puntadas a cada uno y ya con esto quedaron. Entonces esta parte ya estaría lista. Ahora pasamos a tejer el lacito en color rojo. Este lacito es muy fácil de tejer. Vamos a utilizar entonces este color y vamos a iniciar levantando 4 cadenas al aire, 4 cadenas. Pero primero realizamos un nudo corredizo para obtener una lazada inicial y poder levantar las cadenas. Entonces levantamos 4. Ahora vamos a ubicar la primera cadena y en esa cadena vamos a tejer 2 puntos altos, o muchos lo conocen como vareta. Entonces tejemos 2 varetas o medios puntos altos en el mismo punto, obviamente. Luego vamos a levantar al aire 2 cadenas, 2 cadenitas, y en el mismo punto vamos a realizar un punto deslizado o punto enano. Todo lo vamos a realizar sobre este punto, ¿sí? De esta forma ya estaría lista el primer lado. Ahora levantamos al aire 3 cadenas, volvemos al mismo punto y tejemos nuevamente 2 puntos altos o 2 varetas en el mismo punto. Una vez listos, levantamos 2 cadenitas al aire, 2 cadenas, y en el mismo punto nuevamente tejemos un punto deslizado o punto enano, ¿sí? Dejamos un excedente largo de aproximadamente 20 centímetros, cortamos aquí y ahora este excedente lo vamos a envolver en todo el medio del lacito, justamente por encima del punto donde tejimos todo. Entonces vamos a dar varias vueltas hasta que lo veamos conveniente. No vamos a envolver todo para que al final nos sobre un pequeño excedente y con ese poder coser el lacito a el suéter, ¿ok? Así me ha quedado y lo voy a estar cosiendo justamente aquí. Voy a posicionar con un alfiler y ahora sí vamos a coserlo. Por aquí les muestro cómo quedó al final. Entonces ya esta parte del suéter estaría lista. Miren nada más que hermoso se ve.
Ahora vamos a pasar a tejer los detalles del rostro, que son bastante rápidos. Vamos a comenzar con los ojitos. Vamos a utilizar el color blanco y los ojos de seguridad que escogimos. Los dos los vamos a tejer de la misma forma y estarán tejidos en espiral. Así que vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a tejer dentro de él 6 puntos bajos. Esta será la primera ronda. Realizamos el conteo de los puntos y cerramos el anillo. Ya con esto finalizaríamos la primera ronda. Pasamos con la número 2. En esta vamos a tejer únicamente aumentos de punto bajo. Ya saben, un aumento es 2 puntos bajos sobre un mismo punto, ¿sí? Vamos a marcar aquí el primer punto bajo para no perdernos. Y vamos a tejer entonces 6 aumentos, uno sobre cada punto, hasta finalizar la ronda con un total de 12 puntos bajos. Y por aquí ya finalizamos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 3, en la que vamos a realizar unas secuencias de aumentos. Iniciamos tejiendo el primer punto bajo y lo marcamos. Seguidamente vamos a tejer el aumento. Tejemos en el siguiente punto un aumento. Y esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Un punto bajo y un aumento, hasta finalizar con un total de 18 puntos bajos. Lista por aquí la ronda número 3. Vamos a pasar con la siguiente y la última de aumentos, la ronda número 4. Vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos y seguidamente vamos a realizar un aumento. Esta secuencia la vamos a estar repitiendo 6 veces, al igual que la anterior. Entonces, 2 puntos bajos y un aumento. No se olviden de marcar el primer punto. Y vamos a repetir la secuencia. Por aquí ya estaría lista la ronda número 4 con un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a pasar con la siguiente, la número 5, disculpen. En esta vamos a realizar 24 puntos bajos, pero los vamos a tejer en BLO. Si recuerdan, BLO era tejer tomando únicamente la hebra de atrás de cada uno de los puntos. Entonces vamos a tomar solo la hebra de atrás, así. Y vamos a tejer un punto sobre cada hebra trasera hasta finalizar. 24 puntos bajos, todos tejidos en la hebra de atrás, o sea, en BLO. Entonces vamos a tejerlos.
De esta forma vamos a obtener un borde y bueno, con esto finalizamos la ronda. Ahora vamos a pasar con la siguiente y la última ronda del ojito, donde vamos a realizar disminuciones. Vamos a realizar una secuencia de disminuciones. Entonces, iniciamos tejiendo 2 puntos bajos, marcamos el primer punto bajo y bueno, seguidamente viene la disminución. Entonces, esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. 2 puntos bajos y una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Al final vamos a finalizar con una disminución y con un total de 18 puntos bajos. Ya con esto el ojito estaría listo. Escondemos este restante de hebra, lo escondemos dentro del ojito y vamos a cortar el hilo. Pero primero vamos a finalizar con un punto deslizado o punto enano, ¿sí? Ahora nos toca posicionar el ojo de seguridad. En mi caso será un ojito de seguridad, así que este yo lo voy a estar posicionando entre la ronda número 1 y 2. En medio de estas dos rondas voy a colocar el ojito. Puede ser en cualquier parte del ojo, o sea, en cualquier parte de esta circunferencia, pero que sea en medio de la ronda número 1 y la ronda número 2. Aquí voy a realizar un agujerito con mi aguja de crochet y voy a colocar el ojito de seguridad. En la parte posterior no se olviden de colocar la traba de seguridad para los ojitos. Entonces las mismas indicaciones las vamos a utilizar para tejer los dos ojitos. Ahora vamos a pasar a realizar las cejas y la antena o el cabello que tiene temor. Vamos a utilizar el color púrpura y vamos a iniciar entonces tejiendo las cejas primeramente. Iniciamos realizando un nudo corredizo para obtener una lazada y ahora vamos a levantar 11 cadenas al aire. Luego vamos a estar tejiendo sobre las cadenas tomando únicamente una de las hebras, ¿sí? Y vamos a utilizar varios tipos de puntos, así que presten mucha atención. Vamos a ubicarnos entonces en la tercera cadena a partir de la aguja, contamos 3, desde la aguja, partiendo de la aguja, y en esta cadena vamos a iniciar tejiendo un punto alto o vareta. 1, en la siguiente 2 y en la siguiente 3. O sea que iniciamos con 3 puntos altos, uno sobre cada cadena. Pasamos a las siguientes, donde vamos a tejer medios puntos altos o media vareta. Uno sobre cada punto, vamos a tejer 3 medios puntos altos, ¿sí? Uno sobre cada cadena, mejor dicho. Y por último, en las 3 últimas cadenas vamos a tejer puntos bajos o medio punto. Entonces tejemos un punto bajo sobre cada cadena, 3 puntos bajos en total. Al finalizar vamos a tener un total de 9 puntos mixtos, iniciando con 3 puntos altos, luego 3 medios puntos altos y luego 3 puntos bajos. Cortamos el hilo pero dejamos un excedente largo para coserlas sobre los ojitos más adelante y vamos a tejer las dos cejas de la misma forma. Más adelante le daremos la forma curva manualmente. Ahora vamos a tejer la antena o cabello de temor. Vamos a utilizar el mismo color púrpura y vamos a iniciar levantando al aire 30 cadenas. En este caso vamos a tejer 30 cadenas.
Esta antenita está muy fácil de tejer, ya que vamos a utilizar un mismo punto en todas y será un punto muy fácil, que es el punto enano o deslizado. Nos ubicamos, una vez que tengamos listas las 30 cadenas, nos ubicaremos en la segunda cadena a partir de la aguja y aquí vamos a iniciar con nuestro primer punto deslizado o punto enano. Y vamos a ir tejiendo un puntito sobre cada cadena. Un punto deslizado sobre cada cadena, ¿sí? Entonces vamos a tejer un total de 29 puntos deslizados o punto enano también. Uno sobre cada punto hasta finalizar. Procuren realizarlos lo más flojos posibles para que no se les dificulte tejerlos. Y al finalizar vamos a dejar un excedente de hilo un poquito largo para poder coserlo sobre la cabecita más adelante. Esta antenita se va a ondular de esta forma en la puntita y esa es la idea. Entonces ya con esto estaría lista. Pasamos con la siguiente pieza, que será la nariz. Para ella vamos a utilizar el color violeta, o sea, el mismo que utilizamos para tejer la cabecita. Como verán, es el mismo. Y el paso a paso de esta naricita no la voy a estar explicando acá, pero en pantalla les voy a dejar el patrón. Es muy fácil tejerla, es igual que el brazo, pero un poco más pequeña. En la primera ronda vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos y luego desde la ronda número 2 hasta la número 8 vamos a tejer 6 puntos bajos en cada una de las rondas. Serán entonces 8 rondas de 6 puntos bajos, todas tejidas en espiral. Esta nariz no la vamos a rellenar y al final vamos a dejar un excedente largo para poder coserla a el rostro. Entonces así es como realizaremos la nariz. Ahora pasamos a tejer la última pieza y ya con esto finalizamos la parte del tejido, que será la boca. Yo voy a estar utilizando color negro y vamos a iniciar realizando 7 cadenas al aire. En esta pieza vamos a utilizar varios tipos de puntos. Así que esta boquita estará hecha con aumentos y varios tipos de puntos. Vamos a iniciar entonces tejiendo el primer aumento en la segunda cadena a partir de la aguja. Este aumento será un aumento de punto bajo. Pasamos a la siguiente cadena, donde nuevamente vamos a tejer otro aumento de punto bajo. Entonces ya llevaríamos 2 aumentos. Ahora vamos a cambiar de punto para medio punto alto o media vareta y vamos a tejer 2 aumentos de medio punto alto, o sea, un aumento sobre cada cadena, ¿sí? 2 aumentos de medio punto alto o media vareta. Y por último, en las 2 cadenas restantes vamos a tejer 2 aumentos, pero de punto bajo. Cambiamos para punto bajo. Entonces tejemos un aumento sobre cada cadena. 2 aumentos. Ya saben que un aumento son 2 puntos en un mismo punto, o en este caso en una misma cadena. Entonces por aquí listos mis 2 aumentos y tenemos un total de 12 puntos en total. Vamos a dejar un excedente largo y cortamos el hilo. De esta forma ya estaría lista la boca. Ahora, como verán aquí rápidamente, posicioné todas las piezas sobre la cabecita en la parte del frente. Utilicé alfileres y he posicionado primero los ojos, ¿ok? Luego coloqué las cejas sobre los ojos,
luego la nariz en medio de los ojitos, la boca debajo de la nariz y la antena en la parte superior de la cabecita. Entonces ustedes deberán posicionar todas las piezas de esta forma. Como verán, el rostro de Miedo va a quedar así, un poco asimétrico, pero esa es la idea. Entonces, una vez que posicionen adecuadamente y al gusto de ustedes las piezas, vamos a pasar a coser cada una de ellas utilizando nuestra aguja lanera con todos los sobrantes de hebra que le dejamos al final de cada una de las piezas. Así que por aquí yo ya rápidamente cosí todas las piezas en su lugar. Y así es como quedó el resultado final de este hermoso Temor. Así que espero que a ustedes les quede así o incluso más lindo. Recuerden que si encontraron algún error en el patrón, por favor, notifíquenmelo en los comentarios para poder ayudarlas y ayudarlos en el paso a paso. Entonces ya con esto finalizamos a Temor. Espero que hayan disfrutado cada uno de los puntitos que tejimos en este tutorial y que no se les haya dificultado el paso a paso. Recuerden que el patrón PDF de Miedo ya está disponible en mi tienda virtual de PDFs para los que deseen adquirirlo. Y también les comento que la próxima emoción que tejeremos será Vergüenza, aunque eso puede variar dependiendo de la demanda en los comentarios. También, una vez que tengan listas a sus emociones, si lo desean pueden compartirme el resultado en mis redes sociales, que amaré estar viendo cada uno de ellos. Y como agradecimiento final, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y etiquetarme en sus publicaciones. Entonces nos estaremos viendo en un próximo video de amigurumis, y en este caso de emociones. Así que hasta la próxima.